Empecemos por saber quiénes son Synaulia. Synaulia es un grupo musical compuesto por músicos, arqueólogos, paleoorganólogos y coreógrafos dedicados a la investigación histórica de la música y la danza antigua, especialmente por la cultura etrusca y romana. Su trabajo incluye el rescate de los instrumentos musicales de la antigua Roma, así como presentaciones musicales y danzas ambientadas en esas civilizaciones. El nombre de la banda proviene del griego antiguo Sanaulia, que en la Roma antigua hace referencia a un grupo de instrumentos que en su mayoría eran de viento. Walter Maioli es quien tuvo la idea y es el director del proyecto, que junto con Natalie Van Ravenstein y Luz Maioli llevaron a cabo investigaciones en avance para redescubrir el patrimonio sonoro musical de la antigüedad. Estudiaron y reconstruyeron decenas de instrumentos musicales, danzas, coreografías y actuaciones. Cuando comenzó la tarea de Synaulia era solamente educativa, el recrear los instrumentos musicales antiguos por parte del Centro Alemán de Arqueología Archeon. Tiempo después se abrieron más para incluir un estudio más profundo de la música y las danzas italianas, en especial la antigua Roma. Los frutos de dichos estudios fueron usados como material para películas, series y documentales sobre la antigua Roma, el uso de instrumentos con propósitos académicos y la publicación de varios artículos sobre el tema. Con la banda trabajan muchos artistas, entre músicos, ensamble de metales, coristas, bailarines y actores. Paolo Federici es quien está a cargo de la sección de trompetas. Entre los músicos y actores están Romeo Magino, músico de tímpano y maestro de artes populares y tradiciones, Iván Givileni, especialista en disciplinas de gimnasia antigua y el ludus gladiatorius, Egidio Forassasi, Sara Sacchi, Valeria Pascale, graduados de letras con tesis de danza y antropología, Luisa Spagna, maestra de danzas tradicionales y orientales, y Paolo Pacciola, percusionista y graduado de piano. Como parte de su trayectoria tienen 2 discos, Música de la Antigua Roma, volumen 1, Instrumentos de Viento, producido en 1996, y Música de la Antigua Roma, volumen 2, Instrumentos de Cuerda, producido en el 2002. Parte de la música de estos 2 álbumes ha sido usada en los siguientes medios audiovisuales: Sueño de una noche de verano de Michael Goffman de 1999, Gladiador de Riley Scott en el 2000, Carvilius, un enigma de la antigua Roma de Discovery Channel en el 2002, Empire, una serie para televisión de la ABC en el 2005, Roma, serie para televisión de la BBC y HBO del 2005 al 2007, Alejandro el Grande en National Geographic del 2006, entre otros. Entre los temas que Synaulia toma para sus danzas y música están los juegos de gladiadores y otros espectáculos romanos, las ceremonias religiosas y rituales, procesiones imperiales y triunfos, marchas militares y fanfarrias, y canciones de amor y baladas antiguas romanas. Entre los instrumentos que Synaulia usa están las trompetas, cuyo origen se encuentra probablemente en la civilización etrusca, ya que autores como Diodoro atribuyen la invención de los cuernos y trompetas a los etruscos, y su principal uso era militar. Entre los tipos de trompeta están la tuba, que era una trompeta militar bastante diferente de la tuba moderna, la tuba, que viene del latín tubos, que significa tubo. Se empezó a fabricar alrededor del 1500 a.C., mide aproximadamente 1,20 m de longitud y se solía hacer de bronce con la boquilla hecha de hueso desmontable. Además, se dice que de esta se derivan las 2 trompetas siguientes. El lituo, que era una especie de larga trompeta cilíndrica de bronce de dimensiones variables, entre los 75 centímetros a el 1,40 m de largo, que tenía el extremo opuesto al de la embocadura en forma de J, abierto sobre un pabellón a veces recortado,
que proporcionaba un sonido agudo y estridente, aparte de ser empleada en la caballería militar y para acompañar música procesional y en ritos funerarios. Y la corna, del latín cornu o cornus, que significa cuerno, a veces traducido erróneamente como cornet. Estaba formada por un tubo de bronce que se curva en forma de G, muy similar a la bucina. Durante la Revolución Francesa, este instrumento fue recuperado con la denominación de tuba curva. Es el antecesor de la trompeta, el trombón y el saxofón, entre otros. Algunos lo confunden, aunque sean instrumentos separados y diferentes, con el siguiente. La bocina también era un tubo de metal en forma de G. La palabra bocina, cuyo significado también alude a un instrumento para emitir señales acústicas, tiene su origen etimológico en el vocablo bucina. Originalmente era un cuerno de animal en forma curva, más tarde llegó a estar cubierto de bronce e incluso a fabricarse completamente de bronce. Se hacía sonar gracias a una boquilla en forma de copa situada en un extremo del tubo. El tubo medía entre 3,4 y 3,7 metros de longitud, era estrecho y se enroscaba sobre sí mismo en forma de letra G, desde la boquilla hasta el extremo acampanado por el que sale el aire. La estructura del instrumento se fortalecía mediante una barra que atravesaba la curva. Tenía una capacidad armónica bastante limitada. Las flautas de pan están compuestas basadas en el principio de la resonancia acústica del tubo cerrado. Están formadas por cañas huecas puestas en una o dos filas, aunque también existen versiones de madera, marfil, metal y plástico. Las que utiliza Sinaulia son la siringa, que el largo de las cañas no cambia drásticamente, y la fístula, cuyas cañas van en disminución. Otras flautas que ocupan son tibias. Eran un instrumento de viento formado por una boquilla equipada con una lengüeta que producía el sonido mediante la vibración del aire contenido en el interior del instrumento. El sonido podía variar según la longitud de la caña y se producía al tapar con los dedos los agujeros ubicados en su superficie. Junto a la tibia simple hay la doble tibia, formada por dos cañas divergentes. La longitud del instrumento variaba según el número de agujeros. Y la flauta transversal. Forma parte de la familia de los instrumentos de viento de madera, independientemente del material con que realmente esté construida. Es un tipo de flauta que se encuentra fabricada en diversos materiales, como el metal, hueso, madera, plástico, alpaca o combinaciones de estos. Está compuesta por tres partes: cabeza, cuerpo y pie. El tubo puede medir de 67 centímetros de largo y 19 milímetros de diámetro. El timpanum se trata de un tipo de tambor de marco que surgió en la antigüedad en Oriente Próximo. Con frecuencia era interpretado por mujeres e iba asociado a los cultos de Cibeles, Dionisio y Sabacio, donde aparecía casi invariablemente acompañado por el eulos o flautas. Es un antecesor del pandero y de la pandereta, que están presentes prácticamente en cualquier cultura. Este instrumento consistía en un marco de metal o madera de forma circular, que medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Está cubierto por ambos lados por una membrana de piel. Crótala. Son unos placófonos de pequeña percusión conformados por unos diminutos platillos de bronce que se anudan mediante tiras de cuero a los dedos pulgar y medio. Para hacerlos sonar, se los entrechoca entre sí, rozando sus bordes, aunque en la actualidad los crótalos son platillos de metal. En su origen eran de madera, muy parecidos a las castañuelas. Son uno de los instrumentos de percusión más pequeños y más antiguos, de los que se tiene constancia a través de las representaciones en bajo relieve de egipcios y asirios. El escabilum, una especie de sandalia de madera con dos suelas unidas por un borde en el talón, que contenía una serie de pinzas metálicas y que servía para acompañar el ritmo de ciertos bailes. Crepundia, su nombre deriva de la palabra latina crepare, que significa hacer ruido. Son un grupo de amuletos en cadenas. Los arqueólogos los han asociado con los niños. El ruido producido por esos amuletos se dice que era utilizado para calmar a los bebés o niños. El sistro
o sistrum, sonajero, era un instrumento musical de percusión usado por primera vez por los egipcios, de uso común en las prácticas musicales de la antigua Grecia y que con frecuencia se representaba en las artes visuales, tales como la escultura y la cerámica. Construido de arcilla, madera o metal, el instrumento proporciona acompañamiento rítmico a otros instrumentos, especialmente en los festivales y ritos religiosos. Al agitar el instrumento como un sonajero, el sonido se produce por los objetos móviles de las varillas horizontales o el movimiento libre de estas contra el marco. El címbalo, del latín cymbalum, campana pequeña, era un instrumento musical muy parecido o casi idéntico a los platillos de hoy en día, que era utilizado por los griegos y los romanos en algunas de sus ceremonias religiosas. La lira es un instrumento musical que, como el arpa, se toca con las dos manos. Esta está compuesta por 3, 6 y hasta 12 cuerdas, dependiendo de su complejidad. La lira más antigua y sencilla tenía 3 cuerdas, pero en Egipto llegó a tener hasta 18. Las partes de la lira, además de las cuerdas, eran la caja, que en un principio era confeccionada con caparazones de tortuga y después de madera, la tabla que cerraba la caja y que a menudo no era más que una simple piel seca distendida, los montantes adaptados a la caja, el yugo colocado a través del montante al otro. La cítara, parecida a la lira, realizado completamente de madera, cuyos brazos formaban un único cuerpo con la caja de resonancia que amplificaba el sonido. Las cuerdas de intestino o cáñamo estaban fijas a una barra situada en la parte inferior de la caja y unidas al travesaño que unía los brazos mediante unas clavijas que al girar permitían afinar el instrumento. La pandura, la antigua pandura griega, era una vihuela de cuello medio o largo con una pequeña cámara de resonancia utilizada por los antiguos griegos. Comúnmente tenía 3 cuerdas, tal instrumento también conocido como el trichordon. Bajo los romanos se modificó la pandura, se conservó el mástil largo, pero se hizo más ancho para acomodar 4 cuerdas, y el cuerpo era ovalado o ligeramente más ancho en la base, pero sin las curvas hacia adentro de los instrumentos en forma de pera. Se dice que este podría ser el antepasado de la guitarra y otros instrumentos de cuerda parecidos. La zambuca era un instrumento de cuerda similar a la arpa egipcia, con forma de triángulo rectángulo cuyo sujeto era una curva desde la cual se colocaba cuerdas verticales en el hilo horizontal del instrumento. Mis reflexiones. Primero, la labor de Sinauli es genial y de admirar. El investigar, recopilar y dar a conocer la música, instrumentos, danzas y tradiciones romanas no es tarea fácil y me alegra ver hasta dónde han llegado y todavía siento que pueden ser más conocidos. Y como segundo punto, aunque muchos de los instrumentos usados en la antigua Roma no fueran directamente creados en Roma, sino que fueron prestados de otras civilizaciones, es increíble conocer cómo estos eran usados con propósitos militares y religiosos, además de guardar similitud y son o podrían ser antepasados de algunos instrumentos que utilizamos hoy en día. Además, algunos también siguen siendo usados con sus modificaciones para sobrevivir al paso del tiempo, obviamente, pero son prueba de que uno nunca puede desligarse totalmente de la historia.